Hola Juan Pablo, ¿qué hace? Nada, China, estoy aquí preocupado, angustiado porque en mi finca se acerca la época de verano, la época de sequía, y no sé qué hacer, no sé cómo alimentar mis animales. ¿Y no pensaba en implementar una práctica de conservación de forrajes? El ensilaje es una muy buena opción. Pues la verdad sí, pero me preocupa que un proceso de esos pueda afectar pues mis animales y mi producción. No conozco mucho del tema, pero conozco un profesor de la universidad que sabe bastante sobre eso. Él nos podría brindar ayuda, nos podría asesorar y dar una información importante. Pues perfecto, vamos y hablamos con él, De una, vamos. vamos. Profe Santiago, buenas tardes. Gisela, buenas tardes. ¿Qué tal? Profe, bien, profe, le presento a mi compañero Juan Pablo. Mucho gusto, Santiago. Profe, lo que pasa es que mi compañero tiene ciertas dudas sobre el ensilaje. Queríamos saber si usted no las podría aclarar. Sí, Pues, claro. pues sí, profe, la verdad es que tengo ciertas dudas, ¿sí? Quisiera saber cómo es el proceso de ensilaje pues cómo funciona todo. Bueno, el proceso de ensilaje sirve para almacenar alimento y proveer a nuestros animales en época de sequía o lluvia. Para él vamos a utilizar maíz, trigo, alfalfa, gramíneas y leguminosas. Es muy importante la fermentación microbiana. Para la fermentación microbiana vamos a tener en cuenta no el tipo de ensilaje que vamos a utilizar, sino debemos tener en cuenta la técnica a desarrollar en él. Gisela tiene un poco más de conocimiento acerca del ensilaje. Claro, profe, lo poco que yo recuerdo en la clase, porque el tema lo vemos muy por encimita, es que el ensilaje es una manera de cuidar, de preservar el forraje, lo cual consiste en realizar una fermentación láctica por medio de unas bacterias epífiticas lácticas que realizan la fermentación de carbohidratos hidrosolubles, las cuales al realizarse esta fermentación se produce ácido láctico y ácido acético en menor cantidad, lo cual causa que se baje el pH en el ensilaje y previene o inhibe la presencia de microorganismos que causan el daño en el forraje. Pero, profe, también hay otra cosa. Yo había escuchado que las leguminosas se deben manejar en poca cantidad para realizar un ensilaje. Sí, claro, tienes razón. Debe mantenerse en una baja proporción, ya que causa un efecto buffer. O sea que, ¿qué materiales necesito para ensilar? Para ensilar necesita el forraje, que sea ensilar, y necesitamos sal mineralizada primordialmente y la melaza para dar un mejor sabor a nuestro ensilaje y otros aditivos que ya pues son para mejorar el sabor. Profe, ¿y entonces en qué consiste el proceso de ensilaje? El ensilaje consiste en 4 pasos. Fase aeróbica. En esta fase, el oxígeno atmosférico presente en la masa vegetal disminuye rápidamente debido a la respiración de los materiales vegetales y a los microorganismos aeróbicos y aeróbicos facultativos, como las levaduras y las enterobacterias. Además, hay una actividad importante de varias enzimas vegetales, como las proteasas y las carbohidrasas, siempre que el pH se mantenga en el rango normal para el jugo del forraje fresco, un pH entre 6,5 a 6. Fase de fermentación. Esta fase comienza al producirse un ambiente anaeróbico. Dura de varios días hasta varias semanas, dependiendo de las características del material ensilado y de las condiciones en el momento del ensilaje. Si la fermentación se desarrolla con éxito, la actividad BAC proliferará y se convertirá en la población predominante. A causa de la producción de ácido láctico y otros ácidos, el pH bajará a valores entre 3,8 a 5. Me he dado cuenta que el ensilaje es un proceso muy interesante y que y que el pH juega un papel muy importante también en este proceso. Sí, claro. Los otros 2 pasos son: Fase estable. Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurren pocos cambios. La mayoría de los microorganismos de la fase 2 lentamente reducen su presencia.
Algunos microorganismos acidófilos sobreviven este periodo en estado inactivo. Otros, como clostridios y bacilos, sobreviven como esporas. Solo algunas proteasas y carbohidrasas y microorganismos especializados como Lactobacillus, que toleran ambientes ácidos, continúan activos, pero a menor ritmo. Fase de deterioro aeróbico. Esta fase comienza con la apertura del silo y la exposición del ensilaje al aire. Esto es inevitable cuando se requiere extraer y distribuir el ensilaje, pero puede ocurrir antes de iniciar la explotación por daño de la cobertura del silo. El periodo de deterioro puede dividirse en dos etapas. La primera se debe al inicio de la degradación de los ácidos orgánicos que conservan el ensilaje, por acción de levaduras y ocasionalmente por bacterias que producen ácido acético. Esto induce un aumento en el valor del pH, lo que permite el inicio de la segunda etapa de deterioro. En ella se constata un aumento de temperatura y actividad de microorganismos que deterioran el ensilaje, como algunos bacilos. La última etapa también incluye la actividad de otros microorganismos aeróbicos, también facultativos, como mohos y enterobacterias. El ensilaje es un proceso muy importante y muy interesante. He analizado que al realizar un ensilaje podremos tener alimento para nuestros animales en épocas de sequía o de lluvias. Es importante para que no contamos con la cantidad de alimento para nuestros animales. Sí, además me he dado cuenta que en cada una de las fases hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo funcionan los microorganismos en el interior del ensilaje? Ok, para este caso les presentaré un profesor el cual tiene mayor conocimiento acerca de la microflora del ensilaje. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor Juan. Buenas tardes, profesor Santiago, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Profesor, le traigo unos muchachos que necesitan un poco más de conocimiento acerca del tema de la microflora del ensilaje. ¿Usted los podría ayudar? Sí, claro, profesor, con Listo. mucho gusto. Yo debo abandonar, tengo que ir a clase. Ahora muy bien. profe, que esté muy Juan, bien. Gisela. Profe, muchas gracias. ¿Listo? Mucho gusto, muchachos, profesor Juan, para ustedes, en los que le pueda colaborar. Bueno, muchachos, la microflora en el ensilaje es muy importante porque ayuda a su conservación. Esta se puede dividir en dos grupos muy importantes. El primer grupo son los microorganismos benéficos y el segundo grupo son los microorganismos indeseables, los que no queremos tener en nuestro ensilaje. Bueno, yo creo que ustedes ya conocen un poco sobre los microorganismos benéficos, que son los microorganismos BAC, como se lo dijo el profesor Santiago anteriormente. Entonces les voy a hablar un poco sobre los microorganismos no benéficos o indeseables. Estos microorganismos lo que hacen es que hacen un deterioro de anaerobio. Bueno, por ejemplo, clostridios y las enterobacterias también pueden tener un deterioro aerobio, como son las levaduras, los bacilos y los mohos. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos estos microorganismos que no son benéficos, puede haber que nuestro ensilaje no sea tan nutritivo para nuestros animales, lo que puede causar enfermedades y también puede causar que la producción de leche no sea de buena calidad. Por eso es muy importante saber de estos microorganismos que son benéficos y indeseables en nuestros ensilajes. Sí, pero yo quisiera conocer más acerca de cada uno de ellos. Sí, claro. Las bacterias beneficiosas son las bacterias BAC. Pertenecen a la microflora epifítica de los vegetales. Su población natural crece significativamente entre la cosecha y el ensilaje. Esto se explica por la reactivación de células latentes y otras no cultivadas, y no por la inoculación de las máquinas cosechadoras o por el simple crecimiento de la población original. Claro, Juan Pablo, recuerda, en la clase que vimos microorganismos beneficiosos para el ensilaje. Ah, sí, ya lo recuerdo, los microorganismos BAT, que están en los géneros Lactobacillus, Pedicoccus, Leuconostoc, Enterococcus, Lactococcus y Streptococcus. La gran mayoría de ellos son mesófilos,
o sea que pueden crecer en un rango de temperaturas que oscila desde los 5 a los 50 grados Celsius, con un óptimo entre 25 y 40 grados Celsius. Son capaces de bajar el pH del ensilaje a valores de entre 4 y 5, dependiendo de las especies y el tipo de forraje. Así es, tomando en cuenta su metabolismo de los azúcares, los miembros BAC pueden ser clasificados como homofermentadores obligatorios, heterofermentadores facultativos o heterofermentadores obligatorios. Los homofermentadores obligatorios pueden producir más del 85% de ácido láctico a partir de la hexosa, como la glucosa, pero no pueden degradar las pentosas. Los heterofermentadores facultativos también producen principalmente ácido láctico a partir de la hexosa, pero además pueden degradar algunas pentosas produciendo ácido láctico, ácido acético y etanol. Los heterofermentadores obligatorios degradan las hexosas y las pentosas, pero se distinguen de los homofermentadores en que degradan las hexosas en proporciones equimolares de ácido láctico, dióxido de carbono, ácido acético y etanol. Es verdad, los homofermentadores obligatorios reúnen especies como Pediococcus damnosum, Lactobacillus ruminis. Los homofermentadores facultativos incluyen a Lactobacillus plantarum, Pentosus, Pediococcus y Acidilactic, Pentosacaeus y Enterococcus faeceum. Los heterofermentadores obligatorios incluyen miembros del género Leuconostoc y algunos lactobacillus como Brevis y Bussieri. Así es, chicos, muy bien, pero recuerden que también están los microorganismos indeseables, como lo son las levaduras. Las levaduras son microorganismos eucarióticos, anaeróbicos facultativos y heterotróficos. En todo ensilaje, tanto la actividad de levaduras anaeróbicas como aeróbicas son indeseables. Bajo condiciones anaeróbicas, las levaduras fermentan azúcares produciendo etanol y CO2. La producción de etanol no solo disminuye el azúcar disponible para producir ácido láctico, sino que también produce un mal gusto en la leche. Bajo condiciones aeróbicas, muchas especies de levaduras degradan el ácido láctico en CO2 y H2O. La degradación del ácido láctico eleva el vapor del pH del ensilaje, lo cual a su vez permite el desarrollo de otros organismos indeseables. También encontramos las enterobacterias, son organismos anaeróbicos facultativos. Se considera que la mayoría de las enterobacterias presentes en el ensilaje no son patógenas. Pese a ello, su desarrollo en el ensilaje es perjudicial porque compiten con los integrantes del BAP por los azúcares disponibles y porque además pueden degradar las proteínas. La degradación proteica no solo causa una reducción del valor nutritivo del ensilaje, sino que también permite la producción de compuestos tóxicos tales como aminas biogénicas y ácidos grasos de cadena múltiple. Se sabe que las aminas biogénicas tienen un efecto negativo sobre la palatabilidad del ensilaje. Claro, también en clase aprendimos que los clostridios son bacterias anaeróbicas que forman endoporas. Muchas de ellas pueden fermentar tanto carbohidratos como proteínas, por lo cual disminuyen el valor nutritivo del ensilaje y al igual que las endobacterias, crean problemas al producir aminas biogénicas. Además, la presencia de clostridios en el ensilaje alteran la calidad de la leche, ya que sus esporas sobreviven después de transitar por el tracto digestivo. También recuerdo que debemos evitar la presencia y la actividad de Acetobacter en el ensilaje. Es perniciosa porque puede iniciar una deterioración aeróbica, ya que se puede oxidar el lactato y el acetato, produciendo CO2 y agua. Generalmente, las responsables principales del inicio del deterioro aeróbico son las levaduras. Las bacterias acéticas se encuentran casi que ausentes o juegan un papel poco importante en este problema. Sí, los bacilos se asemejan a los clostridios. Son bacterias de forma cilíndrica que forman esporas. Sin embargo, se los puede distinguir fácilmente ya que son aeróbicos facultativos, mientras que los clostridios son todos anaeróbicos obligatorios.
Los bacilos aeróbicos facultativos fermentan un amplio rango de carbohidratos generando compuestos tales como ácidos orgánicos, por ejemplo, acetatos, latatos y buritatos. Los mohos son organismos eucarióticos. Es fácil de identificar un ensilaje infestado por mohos debido a los filamentos de diversos colores y de gran tamaño que producen muchas especies. Los mohos se desarrollan en cualquier sitio del ensilaje donde encuentren oxígeno, inclusive solo trazas. En un buen ensilaje, eso ocurre solo al inicio del almacenamiento y se restringe a la capa exterior de la masa ensilada. Los integrantes del género Listeria son organismos aeróbicos o anaeróbicos, con relación a los efectos negativos sobre la calidad del ensilaje. La más importante especie es el L. monocytogenes, anaeróbico facultativo, que es una especie patogénica para varios animales y para el hombre. Los animales que tienen su sistema inmune temporalmente inhibido, por ejemplo, hembras preñadas y neonatos, son muy susceptibles a infecciones del L. monocytogenes. Listo chicos, ¿les quedó el tema claro? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, un placer para mí haberles podido ayudar. Que tengan una buena tarde. ¿Listo, Juan Pablo? Sí, la verdad es que me ha quedado todo claro y ahora sí voy a poder hacer ensilajes en mi finca y voy a poder tener comida pues en las épocas de escasez, en las épocas de sequía. Claro que sí, esa era la idea. Además, dependiendo de tu finca, tus necesidades y tus recursos, puedes hacer diferentes tipos de silo, como lo es el silo tipo búnker, el silo tipo trinchera, el silo líquido, puedes hacer silos sólidos, diferentes tipos de silo, hasta silos en bolsa. Uy, eso no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Muchas gracias, Gisela. Vale, Juan Pablo. Una práctica de conservación de forrajes. El ensilaje es una buena opción. Pero pues me da miedo, ¿sabe qué? Que de pronto ese proceso pueda que intervenga pues con... ¿Cómo es que es? Hola, profe Santiago. Bien, profe, ahí vamos. Profe, le presento a mi compañero. Juan Pablo, como a mí. No, pero aparece está riendo. Pero no sé qué. Pablo. Mucho gusto, profe, ¿cómo está? Otra vez. Le presento a mi compañero. Hola, profe, ¿cómo está? Yo no le dije Juan Pablo, le presento a mi compañero. Le dijo Juan Pablo. Profe, póngase ahí en la puerta para ver qué tal. En la puerta. ¿Ahí? Sí. Listo. Para que ustedes tengan un mejor conocimiento. Bueno, Muchachos, ¿qué es la duda que ustedes tienen sobre la microflora? ¿En serio? Porque No, pues vaya con o a su almacenamiento. Organismos que son benéficos y indeseables en nuestros ensilajes. Sí, pero yo quisiera conocer más acerca de cada uno de ellos. Sí, claro. Ya te lo nombro. Espérame un momento y ya te lo digo.